Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Hoy estamos en otro episodio de Aula de H. Mi nombre es Giovanna Argüelles. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Julieta Méndez Salas, que es la coordinadora general de los Centros de Justicia para Mujeres. Muchas gracias por estar aquí, licenciada. Bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias, Gio, por la invitación y bueno, por tu conducto también al licenciado Jorge Andrés López Espinosa, por habernos considerado para platicar en este espacio tan importante acerca de temas también tan importantes como son la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos también a Gabriela Montes, que nos acompaña como intérprete de lengua de señas. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Licenciada, nos gustaría que nos contara acerca de cómo funcionan los centros de justicia. ¿Cómo son? Porque hay uno aquí en San Luis, pero sabemos que es una red y que tienen atención, bueno, en todo el estado, pero ¿cómo funcionan los centros de justicia? Sí, con mucho gusto, Gio. Bueno, mira, te platico. Los centros de justicia para las mujeres son una política pública estatal que tiene como prioridad la atención a las mujeres que viven violencia y que esta violencia tiene una base que es la violencia de género. En nuestro país, platicarte que estos centros surgen precisamente a raíz de resoluciones que se emitieron por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde México fue foco para establecer cómo en nuestro país las mujeres están sometidas a una violencia estructural. Se reconoce esta violencia, pero también se establece cuáles son las condiciones mínimas para su atención, cómo las instituciones públicas tienen que converger para atender la violencia, entendiéndose esta como un fenómeno social que vulnera no solamente a la mujer, sino que vulnera a todo el núcleo social y a toda la comunidad. Y entonces es a raíz de este compromiso que hace el Estado mexicano que los estados empiezan a establecer estos centros de justicia para las mujeres. Platicarte que San Luis Potosí en el año 2013 empezó a establecer estos espacios, lo cual es algo muy importante porque precisamente visibiliza. Y esto para quién es importante, para todas y para todos. Una situación de violencia la podemos vivir cualquier persona y se tiene que entender que esto no es un problema privado que no se tenga que atender. El problema de la violencia es un tema público que amerita una asignación de recursos de los estados, también de la federación, y que todo esto en conjunto abone a tener una sociedad más igualitaria de hecho, de derechos y también de hecho. Y es así como esta administración estatal, y fíjate que aquí valga la pena el comentario decirte que en el Estado ha permanecido y se ha fortalecido esta política por esta permanencia que ha habido sobre esta política, porque a veces cuando llegan los cambios de administración, pues se mueven las políticas y a veces eso impide que haya un fruto, ¿no?, de esas acciones que en un principio se implementan. En el caso de San Luis no fue esta la situación, se empezó a fortalecer y por el contrario, en el 2017, pues contamos ya con una ley de los centros de justicia para las mujeres y contamos con un modelo especializado. ¿Qué pasaba antes o qué pasó en el transcurso? Bueno, los centros de justicia venían trabajando de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y como tú sabes, San Luis Potosí es un estado pionero en atención a víctimas. Si echamos un vistazo a revisar cómo estaban otros estados, nos vamos a dar cuenta que la única ley de atención a víctimas que vamos a encontrar es una emitida en el año 2004 en el estado de San Luis Potosí.
Y sí, hay otros estados que podían tener instancias de atención a víctimas, pero estas instancias de atención dependían de la Procuraduría, de las entonces Procuradurías, ahora Fiscalías. Y en San Luis Potosí se estableció como un ente independiente que hiciera contrapeso con las entonces Procuradurías, precisamente para defender los derechos de las personas víctimas. Y es así como pues nos damos cuenta que tenía que existir este momento en el que existiera una ley, primero porque es importante que exista una institución pública que albergue a las mujeres, que les dé servicios gratuitos, pero también porque es diferente atender un delito, por ejemplo, de robo a un delito de violencia familiar, ¿verdad? Es diferente atender un tema de extorsión a atender un tema de violencia familiar. O es diferente, por ejemplo, un asunto de desaparición de una persona a atender, por ejemplo, un feminicidio o atender problemáticas que atravesamos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y es ahí cuando hablamos de esta violencia de género y cómo las mujeres tenemos una mayor posibilidad de vivir esa violencia en relación a los hombres. Y cuando somos más del 50% de la población, y cómo si echamos un vistazo, por ejemplo, en las cifras del Secretariado Ejecutivo en relación a los delitos que se presentan, nos vamos a dar cuenta que otra vez aparece el tema de las mujeres y que otra vez esta violencia vuelve a ser la violencia familiar, la violencia que se da en el ámbito doméstico, y que eso es inevitablemente un llamado a las autoridades de poder contar cada vez más con estas instancias especializadas. Porque hay otra parte muy importante. Atendemos, pero tenemos un fin, porque la atención tiene que tener un objetivo, que es ayudar, posibilitar, facilitar herramientas a las mujeres que las haga salir de los círculos de la violencia. Es decir, nos interesa tener una solución de fondo a la violencia. ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de un modelo especializado de atención que ya otras mujeres de mucha lucha, mujeres incansables que desde la sociedad civil, pero que también han estado en las estructuras de gobierno, tanto a nivel federal, estatal, pues han hecho posible que este trabajo hoy sigamos viviéndolo y lo más importante, siga a disposición de las mujeres. Y bueno, también comentarte en relación a la red de los centros, que es en esta administración estatal que está en curso, cuando se tomó también otra acción muy importante. En el Plan Estatal de Desarrollo se dejó establecido que durante esta administración se crearía una red estatal de los centros de justicia para las mujeres. Es decir, no un solo centro, que todas las mujeres de San Luis Potosí haya una instancia especializada para atenderla, que no la va a juzgar, que va a poder detectar un problema como corresponde, porque algo base de no por omisión o por acción, caer en una acción de violencia institucional también, es cuando valores un caso adecuadamente, ¿no? Y cuando precisamente en muchos espacios quizás se le pudieran cerrar las puertas a una mujer, pues estos centros son estas áreas en donde lo que hacemos es escuchar las problemáticas de las personas. Algunas de estas problemáticas es un delito, pero generalmente recibimos una serie de situaciones que están viviendo las mujeres y que a través de esta red, pues existen servicios especializados, no solo en la capital, y lo platicábamos también, ¿no? El reto es que no solamente las mujeres que están en una zona conurbada son las que tienen más puertas para tocar, más instancias a las que las pueden ayudar. Tenemos que llegar a la zona media, en donde hay una situación de violencia, por ejemplo, nos damos cuenta incluso muy en la zona media de un alto riesgo. La violencia que se da en la zona media es el lugar en el que más mujeres estamos albergando en los centros y que nos da es un indicativo del tipo de problemática
sobre todo en relación al riesgo hacia su vida. Y por ejemplo, en el centro que tenemos en la Huasteca Sur, pues también nos podemos advertir la necesidad de las personas, porque en los municipios, que es la instancia más cercana de las mujeres, pues ¿quién dirige un municipio? Generalmente es un hombre, y este hombre, pues generalmente no tiene perspectiva de género, y al contrario, muchas de sus acciones no son pensando en las mujeres. Entonces, cuando llega una mujer a pedir ayuda a un municipio, probablemente no la encuentre tan fácilmente, pero para ello estamos en los centros de justicia. Y que al ser una instancia estatal, pues nos posibilita también atender a todas las mujeres que nos llegan y no tener que negar la atención porque no sea de un municipio o de otro. La instancia es estatal y de donde llegue la persona habrá un equipo de mujeres que las van a atender y que también, por ejemplo, en la zona huasteca, pues tenemos personas capacitadas para recibir a las mujeres de comunidades indígenas que necesitan de una traducción o de poder comunicarse adecuadamente con el personal. Entonces, como eso, pues hay diferentes, como esto que estamos platicando, pues hay diferentes necesidades en toda esta red de centros. Y bueno, pues actualmente tenemos 4 centros operando, de los cuales 4 centros de justicia 3 centros, perdón, de justicia se habrán construido en esta administración. Muchas gracias, licenciada. Qué importante es sobre todo el tema de garantizar los derechos y la accesibilidad, como bien decía, el tener ese acercamiento en el que podamos las mujeres ser escuchadas y ser atendidas, ¿no? Y sobre todo el tema de la no revictimización, que también es una de las finalidades, que las personas que atienden, como bien decía, tengan esta perspectiva de género. Y en este tema de violencia de género, licenciada, ¿cuál sería la definición, los tipos y modalidades de violencia según la ley de acceso a una vida libre de violencia? Sí, bueno, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, es toda acción u omisión tendiente a oprimir, a vulnerar, a lastimar los derechos, la integridad y la vida de las mujeres. Y que tiene una base muy importante, que es esta violencia machista, conjunto de creencias y de conductas que los hombres tienen muy legitimada, pero que esta conducta lo que genera es violencia. Es decir, esta conducta machista lo que está propiciando es que las mujeres sean vulneradas y que exista precisamente esta necesidad de atención en instancias especializadas. Así es, licenciada. ¿Nos podría comentar un poco sobre los tipos y modalidades? Sí, claro que sí. Bueno, quizá en el tema, por ejemplo, bueno, te platico, en cuanto a los tipos de violencia, pues existe la violencia psicológica, existe la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, existe ahora ya en la ley también la violencia obstétrica, la violencia política, la violencia sobre decidir sobre la pareja que quieres tener, y que yo creo que esto viene a abonar mucho a los derechos de las mujeres, porque habrá para quien parezca exagerado, pero la verdad es que no es exagerado cuando podemos ver en cada caso que nos llega la necesidad de ser cada vez más precisos en definir cuándo se están vulnerando los derechos de las mujeres. Desde las personas que por ejemplo, las mamás, las mujeres que permiten, no sé, el matrimonio de sus hijas, incluso que hay situaciones muy graves, sobre todo en lugares apartados o que están
bajo el techo de una costumbre que se vulneran gravemente los derechos de las niñas y de las adolescentes, ¿no? Claro. Desde el reconocer ahora sobre esta violencia política, por ejemplo, que tiene que ver con respetar la intervención y la participación de las mujeres, que esta participación sea paritaria con los hombres, y cómo hemos llegado al grado de tener que blindar la actuación de los hombres frente a las mujeres en una contienda política. Entonces, creo que esto es un botón de muestra de cómo aún en nuestro país falta mucho por hacer. No podemos tapar el sol con un dedo. La violencia existe y existe precisamente por ese machismo que decimos que es la base de una problemática muy grave. Esta es precisamente el elemento más importante porque existe en la mente o en la mentalidad del hombre esta idea de que la mujer es inferior al hombre. Incluso muchas de por ejemplo, la violencia en el ámbito familiar, te platico que tiene que ver con una negativa de los hombres a el cuidado de los hijos, a participar en el cuidado de los hijos. Algunos, pues, pensando que con la parte económica cumplen, algunos ni eso, y es una de los elementos, por ejemplo, donde nos podemos dar cuenta que existe ese componente de machismo en el hogar, ¿no? Y que eso genera violencia. Porque ¿qué provoca? Que las mujeres no puedan salir a buscar una oportunidad laboral, siendo que ellas lo quieren y lo desean. O cómo eso puede ser un impedimento para que las mujeres puedan estudiar. Porque si esa oportunidad les fue negada en su niñez, probablemente nos damos cuenta que esa oportunidad sigue estando negada en la vida adulta. Y que, ¿por qué pasa eso? Porque hay una situación que tienen que atender porque hay una negativa del hombre a colaborar. Otra de las señales donde nos damos cuenta que existe esta violencia es, por ejemplo, cuando los hombres no se involucran en este cuidado, además de las labores del hogar. Una cosa son los hijos y otra cosa son las labores del hogar. Cuando los hombres también no expresan sus emociones, sus sentimientos. Y todo esto tiene que ver con, digamos que este machismo que está ahí bien arraigado, ¿no? Así es, licenciada. Como bien comentaba, cuánto daño nos ha hecho este sistema patriarcal, este machismo que ha permeado inclusive en algunas normatividades y en nuestra cultura, ¿no? Que eso es precisamente lo que queremos trabajar, arraigar para que las mujeres también, para que demos ese acceso a una vida libre de violencia. Y hay una serie, y ahorita que estamos muchas y muchos en casa, y que estamos utilizando mucho las redes sociales, ¿no? Hay ciertos temas y ciertas, digamos, nuevas adjetivos que se le han dado, en el cual me gustaría platicar, como es el micromachismo, que lo vemos mucho en temas de redes sociales, por ejemplo, los estereotipos, y hay sobre todo dos términos que me gustaría preguntarle que creo que están muy arraigados a lo que estamos viviendo actualmente, que es el gaslight y, bueno, el moving, ¿no? También derivado si bien se dice que estamos en dos pandemias, en la pandemia que ha sido de la violencia de género y la pandemia que estamos viviendo a causa de COVID-19. ¿Nos podría platicar un poco sobre estos micromachismos que se reflejan inclusive, bueno, desde casa y que también los vemos y se reproducen mucho en redes sociales? Sí, bueno, el micromachismo también tiene mucho que ver con esta creencia, es esta conducta que aún existiendo una conciencia sobre lo que es la violencia, se comete. El micromachismo pueden estar involucrados hombres y mujeres, y tiene que ver con esta violencia pues también simbólica, ¿no? Donde aparentemente
se hacen las cosas como inconscientemente, como sin darse cuenta que se está cometiendo pues sí, este tipo de conducta, ¿no? Que a la postre, o que tiene como base más bien, reafirmar una superioridad del hombre hacia la mujer. El machismo, la diferencia con el machismo podría ser que el machismo la ejerce directamente el hombre y que es una construcción social. En el micromachismo existe una conciencia de lo que es la violencia y aún así se dicen expresiones o, por ejemplo, se minimiza el trabajo o el rol de la mujer en un caso específico, ¿no? Por ejemplo, un micromachismo, no sé, para hacerlo un poco más claro, es cómo se piensa que las mujeres no saben manejar, ¿no? O que el hombre es el que va a poder conducir mejor que la mujer. Ahí nos podemos dar cuenta que cuando alguien dice eso, y bueno, en las redes sociales incluso yo he visto publicaciones de amigas, ¿no? Que dicen, híjole, se me atravesó un carro y me ganó el micromachismo y dije, ha de ser una mujer, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, eso es algo que está ahí en el inconsciente y que lo manifestamos en un momento específico, ¿no? Pues eso pudiera ser un ejemplo, o por ejemplo también otro, ahora sí que valga la redundancia, cuando alguien en una reunión le pide a alguien la cuenta y a quien le van a llevar esta cuenta en automático, pues es al hombre, ¿no? Y como esos, bueno, yo creo que tú también tienes ejemplos que pudieras citar y que todas vivimos, ¿no? Sí. Que todas vivimos en nuestra vida cotidiana y que al final lo importante es detectar. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para detectar, revisar nuestras conductas y evitar seguir abonándole a esta violencia. Al contrario, romper estos estereotipos que nos dice cómo debe de ser una mujer y cómo debe ser un hombre, ¿no? Y cómo este juicio es tan estricto cuando se trata de una mujer. Cómo la mujer al final del día en estos estereotipos se traducen en un montón de limitaciones en su vida, en su persona, y en toda su realidad, ¿no? Por ello es que muchos hombres, y si vemos ahorita, por ejemplo, no sé, al menos en San Luis Potosí tenemos espacios que ya son paritarios en cuanto a número de mujeres y hombres, pero todavía hay muchos lugares en donde nos podemos dar cuenta que todo está dominado generalmente las decisiones por los hombres, ¿no? Y ello hace más difícil que exista este entendimiento sobre las necesidades de las mujeres y de impulsar todos los días, acciones para favorecer que puedan salir adelante y que puedan disfrutar en igualdad de derechos de su vida. Sí, así es, licenciada, así como esos muchos ejemplos, como también podría ser el que está permeado el estereotipo de que las mujeres debemos de depilarnos, ¿no? O que debemos que cómo decidir que queramos que sea nuestro cuerpo. Todo tiene que ver también con el aspecto de decisión y que se nos ha condicionado este sistema al cómo debe de ser. Y ese gran ejemplo, por ejemplo, de la cuenta, ¿no? Que es una manera tan sutil, ¿no? De decir el hombre es el que tiene que pagar porque es el que trabaja y es el que tiene dinero, ¿no? Es lo que refleja al dar la cuenta, ¿no? Y como esos muchos otros ejemplos que tenemos y que al final también son aspectos de discriminación hacia las mujeres, de estereotipos y de prejuicios en los que vivimos en una cotidianidad y que por eso es tan importante seguir trabajando para que podamos romper con esos prejuicios. Licenciada. Licenciada, me gustaría que nos contara dónde podemos contactarla, si a lo mejor alguna mujer que está viendo esto se siente identificada en algún aspecto de violencia de los que usted estuvo comentando, dónde podemos localizarla en San Luis y en las diferentes regiones del estado. Sí, tenemos varias vías por las cuales puede una mujer llegar a los centros de justicia. Una de ellas, pues, es de manera presencial, que no amerita mayor requisito más que llegue y haya un primer asesoramiento. Otra vía es a través de teléfono. Sabemos que no todas las mujeres, por ejemplo, tienen acceso a internet o tienen acceso a tener
facilidad por redes sociales. Entonces tenemos habilitadas líneas telefónicas en los 4 centros. Es un teléfono local, estas líneas habilitadas están de 24 horas para poder atenderlas. Una vez que se recibe una llamada, el personal hará todo lo necesario para poder darle una respuesta a lo que ella necesite. El teléfono es 833-2144 en la capital del estado. Y te paso las líneas telefónicas del interior porque son otras 3 líneas. Y también tenemos una tercera vía que es a través de redes sociales. Estamos en CJ Mujeres SLP, tanto vía inbox como a través de comentarios en sus redes podemos buscar acercarnos a ellas, ¿no? Lo más importante es darnos cuenta que hoy hay muchísimas espacios donde las mujeres pueden ser atendidas y que los centros de justicia, la Casa de las Mujeres, pues está lista para poder también recibirles. Conocemos de las problemáticas y tenemos pues bien clara la misión que es de dar solución a la problemática que nos plantea nuestra usuaria. Muchas gracias, licenciada. Gracias por habernos proporcionado esta tan importante información. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Gaby. Y bueno, pues les agradecemos mucho por habernos escuchado. Gracias, licenciada. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Y muchas gracias a Gaby también. Gracias, Gaby. Pues excelente, gracias. Y pues bueno, ya escucharon aquí también los teléfonos donde pueden contactarse, inclusive también si tienen alguna duda pueden contactarnos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estamos a la orden para atenderles. Que tengan un excelente día. Nos vemos y muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, licenciada. Gracias, al contrario. Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos.